Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y eh, pues me invitaron a hablar 40 minutos sobre monitoreo hemodinámico en un paciente con choque por ultrasonido. Pero pues digamos que cuando uno se empieza a poner viejo se puede tomar ciertas libertades. Y una de estas fue cambiarle un poquitín el título a la charla y con lo que pretendo también cambiar un poquito el objetivo de la charla. Le puse usando el ultrasonido en el manejo del paciente con choque y la idea es que entendamos un poquito qué es lo que hacemos todos los días en los pacientes críticos que vemos en el servicio de urgencias con el ecógrafo, que entendamos que el ecógrafo es una herramienta bastante útil que nos permite tomar mejores decisiones que no solamente van a ser fundamentadas en el criterio clínico, sino también con herramientas objetivas, la mayoría de ellas con el ultrasonido. Entonces, pues para empezar hay que definir el choque y traje una definición, digamos, clásica, que pues es una insuficiencia circulatoria aguda asociada con una utilización inadecuada de oxígeno por parte de las células. Esto pues claramente nos lleva a una pérdida de la independencia fisiológica entre el suministro de oxígeno, el consumo de oxígeno y eso produce posteriormente un aumento en los niveles de lactato y pues si eso persiste en el tiempo pues va a ser un desenlace mortal. Pero lo interesante sería entonces decir cómo se reconoce el paciente con choque. Pues lo que uno clásicamente ve pues son síntomas clínicos que van a sugerir el deterioro de la microcirculación, como pues la piel moteada, la acrocianosis, el tiempo de llenado capilar lento y ese aumento del gradiente de temperatura central al dedo de pie que pues algunas veces uno los toma. Sin embargo, pues digamos un ejemplo que realmente no se necesita mucho para decir que este pobre señor o señora está realmente mal perfundida con esas áreas de piel moteada que claramente pues casi todo su cuerpo está mal perfundido, pues uno no necesita mucho para decir que este paciente está en choque. Sin embargo, pues hay un problema y el problema es que son de aparición tardía y en ocasiones clínicamente el paciente en choque es difícil de reconocer. Y entonces la conclusión sería que probablemente no es suficiente el examen físico para el reconocimiento del paciente en shock. Y pues esto resulta pues realmente obvio que para reconocer algo pues primero hay que conocer y eso aplica para todo. Digamos que para uno poder reconocer a una persona pues primero se la tienen que presentar. Y entonces, pues uno viene aquí a la clásica definición de los tipos de choque del Dr. Weil, que vienen desde el 72 y que desde entonces no ha cambiado. No sé por qué, debe ser que esto es muy bueno. Y los clásicos 4 tipos de choque, entonces uno que sería la disminución del retorno venoso por pérdida del volumen circulatorio, que esta pérdida puede ser tanto interna como externa, la falla de la función de la bomba cardíaca, la pérdida del tono vascular, que lo que va a tener como consecuencia es una mala distribución del flujo, una obstrucción debida al taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar o neumotoras a tensión. Digamos que estas son las 4 clásicos mecanismos de producción de choque que tenemos hace bastante tiempo. Sin embargo, pues es que uno no, en la práctica clínica, uno no ve que un tipo de choque siempre esté presente. Uno usualmente ve el paciente y encuentra que existen varios tipos de choque dentro del mismo paciente. Por lo tanto, regresando a la definición clásica, la primera propuesta sería entonces que no habláramos de un tipo de choque, sino pudiéramos definir el estado de choque como una pobre perfusión celular a causa de alguna o algunas anormalidades del flujo microvascular. Entonces, la invitación es a tener en cuenta puntos claves como perfusión celular y alguna o algunas anormalidades que produzcan alteración del flujo. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, entonces la forma de pensar cuando uno está enfrentado al paciente con el choque sería no pensar cuál es el tipo de choque que tiene mi paciente, sino cuál o cuáles son las causas de la anormalidad del flujo microvascular. Sería como la invitación que uno les hace a los residentes y a los estudiantes que tienen la fortuna o la infortuna de rotar en nuestro servicio. Pero ¿cómo hace uno esto? Pues uno lo hace mediante un monitoreo hemodinámico, el cual puede ser invasivo o no, que puede ser en tiempo real o puede ser intermitente. Y este tipo de monitoreo pues va a depender de la fase o digamos de la severidad del estado de choque. Un ejemplo
Podemos decir que en una fase inicial en el paciente crítico con choque, pues uno le puede poner una línea arterial, un catéter venoso central, y en algunas instituciones que tienen un poquito más de recursos, pues podrían contar con un ecocardiograma al inicio. Sin embargo, pues si el paciente persiste o si empieza con una fase avanzada, pues uno podría tener dos alternativas. Una alternativa serían mecanismos mínimamente o no invasivos, como estos sistemas de termodilución, que nos permitirían evaluar el gasto cardíaco de manera continua o intermitente, la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen de eyección, la variabilidad de la función ventricular o el índice cardíaco, o el agua pulmonar extravascular o el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que son, digamos, mediciones interesantes que le sirven a uno para tomar decisiones. Pero también podría uno tener mediciones invasivas, como por ejemplo con un catéter de arteria pulmonar, pues uno se puede claramente ver el gasto cardíaco de manera semicontinua o intermitente, presiones de oclusión de la pulmonar o presión de la arteria pulmonar, y pues lo que a muchos nos gusta medir es la resistencia vascular. El problema de estas herramientas, pues que son limitadas en áreas críticas, sobre todo en nuestros servicios de urgencias, donde pues es muy difícil, pues porque tenemos sobrecupo, necesitamos herramientas de respuesta rápida, no tenemos las áreas ni los equipos suficientes para este tipo de monitoría, y pues claramente pues no tenemos tanto tiempo para el análisis de estos métodos tan invasivos. Entonces, lo que hacemos usualmente en urgencias es en la fase inicial de nuestros pacientes, la mayoría tienen un catéter venoso central, en algunas ocasiones pues contamos con línea arterial, y que creería yo que es más frecuente ya en nuestros servicios de urgencias contar con ecografía focalizada. Y eso nos va a permitir entonces la medición de la presión arterial, que va a ser invasiva o no, la medición de la saturación venosa central, la medición de la presión venosa central, o mediciones del gasto cardíaco con dispositivos como PICO, como Vigileo, o dispositivos tan mínimamente invasivos como Nikon, que nos van a permitir mediciones del gasto cardíaco, de la resistencia vascular, de manera interesante. Sin embargo, pues digamos que todas estas herramientas van a tener en común que vuelven otra vez a los 4 mecanismos habituales de producción del choque y nos van a permitir una identificación y adicionalmente pues una evaluación de las intervenciones en el paciente para ver si funcionó o no las terapias que se instauraron. Pero pues en realidad en urgencia necesitamos una herramienta que permita documentar el mecanismo del choque, que sea rápida, que sea repetible, que sea sencilla, que sea confiable y sobre todo pues que sea barata. Y no es porque la charla sea de ultrasonido, sino que pues el ultrasonido tendría algunas, o diría yo que la mayoría de las características que necesitamos en el servicio de urgencias. Y entonces, volviendo al inicio, pues no vamos a hablar de tipos de choque, sino vamos a hablar de aquí en adelante de la causa de la normalidad del flujo microvascular por ultrasonido. Y entonces lo que hacemos es básicamente tratar de evaluar estos 5 aspectos, que son la bomba cardíaca, como el doctor Bustos mencionaba en la charla anterior, una evaluación juiciosa del corazón, podíamos documentar taponamientos cardíacos, alteraciones de la contractilidad, alteraciones del ventrículo derecho que nos sugieran embolia pulmonar. Podríamos ver en el pulmón signos de neumotórax, en el abdomen podríamos ver líquido libre o incluso alteraciones de la aorta abdominal. Y dos aspectos que voy a detenerme un poquito serán la respuesta a volumen y la resistencia vascular, o por lo menos un intento de evaluación de la resistencia vascular. Entonces, voy a pasar rápidamente por estas primeras valoraciones. En cuanto a la bomba cardíaca, pues lo que tenemos aquí es ejemplos de derrames pericárdicos que van a producir un choque en el paciente. Y entonces la conclusión, si uno mira esto, es que habría una mala perfusión celular de mi paciente, que va a ser secundaria a una alteración del gasto cardíaco, la cual es secundaria a una disminución del llenado ventricular, secundaria a una obstrucción pues por un derrame pericárdico. Y el tratamiento pues será aliviar o mejorar ese llenado ventricular a través del drenaje del llenado del derrame pericárdico. Otra alteración pues sería la embolia pulmonar. Entonces aquí vemos ejemplos. Entonces la conclusión sería que este paciente tiene una alteración de la perfusión celular secundaria a una alteración del flujo microvascular, la cual es secundaria a una alteración del gasto cardíaco por una disminución del llenado ventricular izquierdo, que es causada por un aumento de la presión del ventrículo derecho, que es causada por una oclusión de la salida del ventrículo. Entonces, nuestro tratamiento será diferente, será manejar la obstrucción del ventrículo para que se alivie esa obstrucción del izquierdo y mejore el llenado ventricular y mejore la perfusión del paciente.
Y alteraciones de la contractilidad, aquí vemos algunos ejemplos. Este, por ejemplo, creo que está casi medio muerto. Y pues aquí no es muy difícil entender que la alteración de la perfusión celular en este paciente, pues sencillamente es secundaria a una alteración del flujo microvascular, la cual es secundaria a una alteración del gasto cardíaco, y en este caso es porque pues la contractilidad ventricular no es suficiente para darle flujo a esa microcirculación. Entonces el tratamiento será pues mejorar de alguna manera la contractilidad ventricular. Neumotórax no me voy a detener mucho tampoco porque pues creo que lo vieron en las charlas de trauma, y lo que uno trata de buscar entonces es que haya ausencia del deslizamiento pleural, y vemos aquí el signo este romántico del sol y del mar y la arena, y cuando tiene neumotórax pues vemos que en el modo M encontramos ese famoso signo de la estratosfera o del código de barras. Pero lo importante es que la conclusión cuando veamos ausencia del movimiento pleural es que el paciente va a tener una alteración de la perfusión celular, secundaria una alteración de la microcirculación, secundaria una disminución del gasto, esta vez por disminución del llenado ventricular, que va a ser secundaria una disminución en la precarga, secundaria a un aumento de la presión intratorácica. Entonces, en este caso será diferente el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente, pero todos tienen en común lo que espero que estemos comprendiendo. El abdomen, vamos a ver, creo que esto también ya lo revisaron en trauma. Otra vez vemos ejemplos de líquido libre y la conclusión va a volver a ser más o menos la misma. Tengo un paciente entonces que tiene una alteración de la perfusión celular secundaria a una alteración de la microcirculación por un deterioro del gasto que es secundario a una disminución de la precarga, por una pérdida de volumen, y en este caso será una pérdida de volumen interna. Entonces, creo que es interesante que uno pueda interpretar las imágenes con la historia de mi paciente para poder tomar decisiones al respecto. En cuanto a la respuesta a volumen, y aquí sí voy a detenerme un poquito más, voy a tocar solamente dos temas, que son la cava inferior y su colapso, y la elevación pasiva o la elevación de miembros inferiores. Y voy a empezar diciendo que el aporte de líquidos mejora la hemodinamia de muchos pacientes, pues porque claramente existe una relación positiva entre el volumen de fin de diástole y el volumen de eyección, es decir, pues el gasto cardíaco. Es decir, si yo aumento el volumen de fin de diástole, pues voy a tener un mayor volumen de eyección y voy a tener un mejor gasto cardíaco. Sin embargo, pues eso dependerá de la función ventricular. La conclusión es que si uno tiene una disminución en la contractilidad ventricular, se reduce la pendiente de la relación entre el volumen telediastólico y el volumen sistólico. Eso simplemente quiere decir que si yo tengo una mala contractilidad, por más de que se llene el ventrículo, pues eso no va a hacer que haya mejor gasto cardíaco porque el ventrículo es el problema, la contractilidad es el problema. Importante dato entonces que entre el 40 y el 72% de los pacientes responden a fluidos. Y responder a fluidos básicamente quiere decir que si yo le administro un bolo de líquidos, ese bolo de líquidos se va a traducir o va a convertirse en un aumento del gasto cardíaco. Pero si ustedes le dan la vuelta a este dato, podemos decir que entre el 30 al 60% de los pacientes no van a responder a líquidos. Y esos volúmenes de líquidos pues van a ser deleterios para el pronóstico de nuestro paciente. Entonces debería uno tener en cuenta eso. Y la pregunta siguiente sería, entonces, ¿cuándo utilizo yo una prueba de respuesta a volumen? Y esta tabla es interesante, digamos que es una pequeñita revisión de algunos estudios donde dicen por qué queremos utilizar o cuál es la situación o cuál es el escenario en donde uno tiene que hacer una prueba de respuesta a volumen. Entonces existen datos, digamos, objetivos como pacientes sépticos o traumatizados con índices cardíacos menores de 3,5 y presiones de oclusión de la pulmonar de 12, o pacientes con alguna otra patología con índices cardíacos menores de 2,5 con presiones de oclusión de la pulmonar de 20. Valores más cercanos a los que nosotros utilizamos, pues hacemos una respuesta a líquidos cuando la presión sistólica es menor de 90, o cuando el índice cardíaco es menor de 2,5, cuando está taquicárdico o cuando está oligúrico. Este otro estudio dijo, no, hagamos una respuesta a volumen cuando el paciente esté oligúrico o hipotenso para tratar de mejorar el aporte de oxígeno celular. Este otro es lo mismo que el anterior, pero incluye pacientes con acidosis láctica, pacientes que tienen extremidades frías o que queremos destetar el vasopresor y no hemos podido. Entonces, miremos a ver si lo que le falta son líquidos. Y pacientes con elevación de azoados, a ver si de pronto si yo le paso este bolito de líquidos le mejora la creatinina. Otros estudios muy sencillos como todo paciente hipotenso que tiene sepsis, pues hay que ponerle líquidos. ¿Y qué tanto líquidos? Pues uno podría hacer una respuesta a volumen. Y este estudio simplemente demostró que, bueno, yo creo, es decir, mi criterio clínico dice que este señor va a responder a volumen, entonces necesito hacer una prueba de respuesta a volumen. Cualquiera que sea entonces la indicación, la recomendación sería
que antes de administrar un fluido, pues haga un test de predicción. ¿Sí? No se le ponga fluidos al paciente porque sí, o porque me dio pereza ir a mirar al paciente, o porque me toca volver a poner el tapabocas, yo qué sé. Siempre que uno trate de tomar una decisión de poner fluidos, pues hagamos un test de predicción a ver si realmente ese paciente se va a beneficiar de ese aporte de líquidos. ¿Cómo saber entonces si ese paciente va a responder a volúmenes? Entonces va a depender si está ventilado, va a depender del ritmo cardíaco, es decir, si está rítmico o arrítmico, va a depender de comorbilidades como por ejemplo patologías cerebrales, hipertensión abdominal, abdomen abierto, que no tenga extremidades. Y eso pues va a depender también del sitio donde estemos, de si tenemos o no tiempo y de la experiencia de quien esté haciendo el test de predicción. Entonces yo lo dividí en dos, que me parece interesante, y es pacientes que estén ventilados y pacientes que no estén ventilados. Entonces, en pacientes ventilados vamos a tener estas opciones. Esta tablita también es interesante porque pues tenemos evaluaciones invasivas como variaciones respiratorias de la presión de pulso, pues que no es muy frecuente que la hagamos en urgencias, pero por ejemplo variaciones respiratorias del diámetro de la cava inferior, que sí la utilizamos frecuentemente con un límite o un umbral de 12%. Pero el problema es que este tipo de medición requiere que el paciente tenga unos parámetros ventilatorios específicos, y cuando el paciente no está relajado puede tener respiraciones espontáneas que van a hacer que esos valores sean errados, o esos valores de predicción no sean confiables. Necesitamos volúmenes corrientes bajos y pues depende también de la ecogenicidad de nuestro paciente. Valoraciones respiratorias de la cava superior, pues el problema grande es que necesita ecocardiografía transesofágica, variaciones de la vena yugular interna, que pues requiere también de tener unos volúmenes corrientes bajos, que también puede estar falseada por respiraciones espontáneas del paciente, o a veces uno ni siquiera la puede ver porque tiene una trombosis de la vena yugular. La prueba de oclusión al final de la aspiración es interesante, sin embargo, pues en estos tiempos de COVID, pues un paciente no puede hacer apnea con COVID de 15 segundos, pues porque tendríamos complicaciones en la oxigenación. Este otro que es interesante es el levantamiento pasivo de piernas. El problema es que puede tener alteraciones o mediciones, o puede ser deleterio para el paciente por cuando tenga hipertensión abdominal, o cuando utilicen medidas de compresión, o cuando tenga trauma craneoencefálico. Y este test de un reto de minifluidos, pues que realmente requiere una técnica muy específica para medir el gasto cardíaco y necesita una monitoría muy específica que pues en urgencias no tenemos disponible todo el tiempo. En cuanto al rendimiento diagnóstico de las pruebas, solo para mostrar que, por ejemplo, la cava inferior tiene buenos números, como esta área bajo la curva de 0.84, pero en otros estudios malos números, como este de 0.43. Pero sigue siendo una buena alternativa, digamos que depende más bien de la experiencia de uno, podría ser útil en algunos escenarios. Uno puede combinar estudios, por ejemplo, este trabajo combinó la variación del diámetro de la yugular interna con la variación de la variabilidad de pulso, y nos da sensibilidades y especificidades hasta el 100 al 95% respectivamente. El levantamiento de piernas pasivo pues tiene unos buenos números, un área bajo la curva de 0.95 que es interesante. Y pues claramente no voy a tocar el desafío de minifluidos, pues porque no es una de predicción, sino simplemente es ponerle líquidos y mirar qué pasa. Entonces eso no entra dentro de la clasificación de pruebas de predicción de respuesta a fluidos. Y en cuanto a los pacientes no ventilados, entonces aquí tenemos esta tablita que sí es tomada prestada del doctor Chávez. Aquí lo que vemos es que el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, con unos umbrales diferentes, tenemos desde el 17% hasta el 40%, pues tiene áreas bajo la curva que no son tan malas, estamos alrededor del 0.6 al 0.77, que no son tan despreciables. Y la elevación pasiva de miembros inferiores, pues sí tiene unos números bastante buenos, con 0.95, 0.74 de área bajo la curva. Entonces, digamos que uno podría concluir allí que estas dos herramientas que podemos utilizar con ultrasonido, pues son factibles y tienen buenos números, digamos, para la predicción de respuesta a los líquidos. Este estudio en especial nos muestra el rendimiento diagnóstico entonces de la cava inferior, tanto del colapso de la cava inferior, tanto en pacientes ventilados como en pacientes no ventilados. Entonces, en pacientes ventilados los números no son tan malos, 0.79 y 0.76 de área bajo la curva, que nos dice que puede ser utilizado, y si uno aprende a hacerlo bien, pues de pronto sea mejor que simplemente porque tengo el olfato clínico o tengo la corazonada de que el señor va a responder a líquidos, pues le pongo el bolo. Es mejor tener un argumento que simplemente
la corazonada para administrar los fluidos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto pretende ser un torso y esto es la reja costal y esto pretende ser una figura de un humano. Aquí entonces vemos el transductor que se pone en el espacio suxifoideo. Utilizamos un transductor convex de baja frecuencia para lograr alta penetración. Y vemos esto, que no es la cara de un residente después de 2 horas de una revista, sino lo que pretendo es esquematizar lo que vamos a mirar, que es la aorta abdominal, la cava inferior, y esto es el cuerpo vertebral, que es la cara triste de este señor. Entonces, cuando uno tiene esta ventana, lo que hace simplemente es girar 90 grados nuestro transductor y lo que tenemos es nuestro señalador hacia la cabeza del paciente. Y cuando tenemos eso, nuestra imagen entonces debe ser esta, que es la imagen donde vemos la vena cava inferior y vemos la aorta. Entonces, si nosotros inclinamos un poco el transductor hacia la izquierda, pues vamos a tener más de aorta, y si nosotros inclinamos el transductor hacia la derecha, pues vamos a tener más aorta. Entonces, esa digamos que debe ser la imagen, y pues como nuestro énfasis es en la vena cava inferior, entonces vamos a inclinar el transductor un poco más hacia la derecha. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Una cava inferior que puede estar pletórica, como en este caso, o una cava inferior que se puede colapsar significativamente, como es el caso 2. Entonces, la conclusión de este caso será, bueno, entonces que en este caso la administración de fluidos podría no mejorar el gasto cardíaco de este paciente. Y en este caso, pues uno podría concluir que la administración de fluidos podría mejorar el gasto cardíaco de mi paciente. Entonces, de hecho, pues nota deshidratado, un corazón hiperdinámico, se colapsa casi completamente, entonces de pronto necesita fluidos. Y esto pues es lo que uno puede medir. El doctor Bustos ya nos mostró cómo era la diferencia entre el índice de distensibilidad y el índice de colapsabilidad, que es diferente, y los umbrales son, pues si no está intubado, pues va a ser más grande la diferencia; si está intubado debe ser más pequeña la diferencia de nuestros índices de colapsabilidad o de distensibilidad. Entonces, esta sería como nuestra primera opción, que como les digo, no tiene los mejores números, pero puede ser útil y es rápido para nuestros servicios de urgencias. El siguiente punto para respuesta a volumen sería la elevación pasiva de miembros inferiores. Y esto pues es interesante porque debe tener un objetivo, y el objetivo será diferente. Entonces puede ser la medición del flujo aórtico, o puede ser la medición del gasto cardíaco, la medición del índice cardíaco, o la medición del volumen de eyección. Entonces cualquiera de esas mediciones son importantes para evaluar si funcionó o no la elevación de miembros inferiores. Y entonces lo importante es que uno tiene inicialmente un paciente sentado, hace la medición que va a utilizar como desenlace, que sería o el gasto cardíaco, o el índice cardíaco, o qué sé yo, el volumen de eyección, el Doppler de carótida, lo que uno quiera. Entonces lo mide inicialmente sentado y luego hace la medición con una elevación de 45 grados. Esta elevación debe ser al menos de 60 segundos hasta 90 segundos. No es inmediato, porque pues se demora un poco la cantidad de sangre en retornar hacia el sistema derecho. Entonces es importante, más o menos yo les recomendaría 90 segundos para hacer la segunda medición, si hay o no respuesta. ¿Y cómo vamos a hacer entonces? Inicialmente podemos medirlo, y los voy a hacer 2 recomendaciones. La primera será mediante gasto cardíaco o volumen de eyección. Y lo que hacemos es, otra vez vemos nuestra figura y hacemos una ventana paraesternal larga. Lo que tenemos es esta imagen, y la primera medición que hacemos es documentar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso es, usualmente los ecógrafos tienen una memoria y un estándar, pero pues digamos que lo ideal es individualizar nuestro paciente, por eso hay que medirle el tracto de salida. Unos son más grandes, otros son más pequeños. En general, la mayoría son grandes, entonces pues vale la pena medirlo. Una vez tenemos esa medición, nos vamos a una ventana apical de 5 cámaras, que simplemente nos vamos hacia el sitio de mayor pulso del corazón, y medimos entonces allí, o tomamos ahí nuestras imágenes. Lo que tenemos es una imagen como esta, donde vemos aquí esquematizado el ventrículo derecho, que siempre será como una especie de triángulo, el ventrículo izquierdo, que será como una especie de cilindro, nuestra aurícula derecha y nuestra aurícula izquierda, y tenemos esta bolita aquí adentro, que es el tracto de salida, que es lo que nos interesa. Y esta ventana apical es lo que queremos tener casi siempre, cuando sea para nuestra medición del gasto cardíaco o del flujo cardíaco mediante la técnica velocidad-tiempo. Y aquí está entonces lo que tenemos que medir.
Entonces ponemos nuestro Doppler a la salida de la válvula aórtica y las imágenes que obtenemos son algo más o menos como esto. Ya dependerá del tipo de máquina o el tipo de equipo que tengamos para saber cómo usamos los comandos para tratar de medir o el gasto o el flujo, dependiendo de lo que uno vaya a utilizar como herramienta de predicción de fluidos. Entonces, esta es una manera de predicción de fluidos con levantamiento de piernas mediante la medición ya sea del gasto cardíaco o del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, mediante la técnica del BTI. Pero también se puede la medición del volumen de eyección por el Doppler del flujo de la carótida, que digamos que es útil y se puede. Y aquí hay un estudio interesante donde mostramos que hay una diferencia significativa entre respondedores y no respondedores cuando se calcula la fracción de eyección, pero también cuando se calcula el porcentaje del flujo carotidio. Entonces es importante también y es útil también esa medición. Incluso el diámetro de la carótida aumenta en el grupo de pacientes respondedores con la elevación de piernas que en el grupo no respondedor. Y entonces para eso vamos a tener una imagen inicial para medir el Doppler de la carótida y esta imagen inicial será lo que todos creo que ya aprendieron en las charlas me imagino, de accesos vasculares. Y lo que vamos a ver aquí es una imagen donde está la vena yugular y la carótida. Una vez tenemos esa imagen, simplemente rotamos nuestro transductor 90 grados y lo que vamos a obtener es esta segunda imagen y digamos, estábamos fuera de plano y nos vamos a ir en plano donde vamos a tener la yugular y la carótida en el plano. Después de tener esta imagen, nos vamos a centrar entonces en la carótida y vamos a seguir la carótida hacia cefálico, es decir, hacia la oreja del paciente, digamos. Entonces vamos a seguirla lentamente y vamos a tener que llegar, finalmente la seguimos hasta esta estructura que la llamaremos el bulbo de la carótida. Entonces, siempre es importante tener paciencia, al principio es difícil o digamos el paciente no se queda quieto, a veces es difícil, pero pues con paciencia y con entrenamiento sobre todo uno puede llegar cada vez más rápido al bulbo de la carótida. Perdón. Entonces, este será nuestro objetivo de visualización, el bulbo de la carótida. Aquí entonces tenemos otra vez el bulbo de la carótida y lo que vamos a tener que diferenciar inicialmente es el endotelio, que es esta área que vemos aquí que está resaltada. Entonces esto es realmente la superficie que nos interesa, que es por donde pasa el flujo de la carótida. Entonces esta medición hay que hacerla. ¿Pero en qué punto hacemos esa medición? Pues tomamos el sitio donde inicia el bulbo de la carótida y medimos más o menos 1 centímetro de ese sitio hacia, digamos, distal, y vamos a obtener entonces el sitio donde hay que medir el tamaño de nuestra carótida, y esa medición debe hacerse en sístole. En sístole porque es el momento donde está más grande la carótida. Y se hace pues de endotelio a endotelio, no se toma la parte externa. Es importante medirla pues porque hay que individualizar. También la mayoría de los ecógrafos traen esa medida estándar, pero como les digo, hay gente que tiene más grande, más pequeña, pues somos seres humanos, no somos exactos. Entonces vale la pena hacer esta medición. Más o menos 1 centímetro, que como sé que es 1 centímetro, pues usted pone el dedo en la pantalla y más o menos un dedo es 1 centímetro. Bien, una vez tenemos entonces esa medición, le corremos nuestro Doppler pulsado y que debe ser pues una medición paralela, y pues obtenemos nuestras imágenes que vamos, dependiendo, como les digo, ya del equipo que tengamos, vamos a tener la oportunidad de medir ese flujo de la carótida. Entonces este es un ejemplo. Nuestro paciente está con elevación de los miembros inferiores, hacemos la medición del flujo de carótida y lo que obtenemos básicamente son estas mediciones, y con eso podríamos tomar decisiones si el paciente va a responder o no a líquidos. Entonces es bien interesante. Algunas recomendaciones para este tipo de medición es que con qué hacemos esos test de fluidos, pues realmente no es importante con qué se hagan. Digamos, hay estudios con albúmina, hay estudios con cristaloides, pero pues no hay diferencia. Entonces, pues, ¿por qué no usar el más barato? Entonces, la ideal es utilizar cristaloides. ¿Qué cantidad de fluidos usamos? Entonces, hay estudios que comparan menos de 500 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, más de 500 centímetros cúbicos, y en realidad no hay diferencia. Incluso si uno administra, digamos, 1 cc por kilo versus ponerle 500. Entonces, la recomendación usualmente es utilizar entre 250 y 500 centímetros cúbicos. No vale la pena ponerle más centímetros. Entonces, eso, pues, digamos, es lo que si uno dice, mi paciente va a responder a fluidos, es decir, la prueba de elevación pasiva salió positiva, entonces yo le administro entre 250 a 500 centímetros en ese momento y luego hago otra medición y digo, ¿será que vuelve a responder a otro bolo? Entonces le vuelvo a hacer la medición hasta que ya
digamos que quedó repletado. Y no es poner infusiones de 150 cc por hora porque está deshidratado, no. O 200 cc por hora porque está séptico, tampoco. Lo que uno tiene que hacer es repletar inmediatamente el volumen intravascular para que el paciente ya no necesite más volumen y no tenga necesidad de infusiones innecesarias de fluidos. ¿En cuánto tiempo se administran esos bolos? Bueno, entonces estos estudios comparan menos de 15 minutos, entre 15 y media hora o más de media hora. Es decir, ¿cuánto tiempo le tengo que pasar ese bolito de respuesta? Pues en realidad hay una diferencia entre menos de 15 minutos y 30 minutos y no hay diferencia entre 15 a 30 minutos. Entonces, lo ideal es pasar ese bolo entre unos 15 minutos, sería como lo ideal, lo que uno habitualmente hace, un bolo máximo 30 minutos de administración de ese bolo de cristaloides. ¿Y en cuánto tiempo le vuelvo a hacer una prueba de fluidos? O, por ejemplo, si yo dije que mi indicación de la respuesta a fluidos fue que la presión estaba bajita, pues entonces tengo que hacerla inmediata, a los 10 minutos o más de 10 minutos. En realidad no hay diferencias, pero en general uno hace las evaluaciones a los 10 minutos. Entonces, digamos que estas serían unas recomendaciones para cuando uno tiene una prueba de predicción de volumen positiva, ya sea la cava inferior o ya sea la elevación pasiva en inferiores. Entonces, mi siguiente conducta será esta forma de administración de los fluidos, que pues vale la pena que la tengamos por ahí. ¿Y cuál será mejor? ¿O cuál estrategia será mejor? ¿Será que mejor utilizo la cava o será que mejor utilizo el Doppler de carótida o será que mejor utilizo la medición del gasto cardíaco o el BTI? ¿Qué será mejor? Entonces, este estudio es interesante, es relativamente reciente e hizo eso. Midió, utilizó algunos emergenciólogos y les dijo, bueno, midan ustedes el gasto cardíaco, midan ustedes el Doppler de la carótida, midan ustedes la cava inferior y vean cuál les parece más fácil. Y entonces aquí me voy a centrar básicamente en estos tres puntos que son el Doppler del flujo de la carótida, el índice de colapsabilidad o extensibilidad de la cava inferior y el volumen de eyección a través de la técnica de BTI. Y miren lo interesante y es que fue exitoso en todas las mediciones. Mire que la medición del Doppler de carótida fue exitoso en el 80% de todas las mediciones y el 75% en las otras dos. Entonces uno puede decir, bueno, sí, cualquiera de las tres técnicas sirven y cualquiera de las tres técnicas es útil para todas las mediciones. El problema es que a uno siempre se queda corto, a veces le hace falta algo. Entonces, en este caso, ¿en qué porcentaje de pacientes no fue posible ninguna medición? Entonces, solo en el 7%, no vieron nada en el 7% de los que se les hizo Doppler de carótida, y mire que hasta el 17% de los que se intentó hacer BTI o gasto cardíaco no se vio. Y eso es lo que uno ve todos los días en urgencias. A veces uno intenta hacer una ventana cardíaca, un eje de 5 cámaras y es realmente difícil, y más ahora en nuestros pacientes ventilados con COVID es un poco más difícil las ventanas del corazón. Incluso las ventanas de la cava inferior a veces son difíciles en estos pacientes. Entonces, pues ahí tenemos unas recomendaciones de cuál será nuestra técnica por facilidad, digamos, por facilidad en la sala de urgencias. Y finalmente, ya como para terminar esta charla, voy a hablar de resistencia vascular. Y entonces quiero hablar acerca de una aproximación a la resistencia vascular. Digamos que a uno siempre le queda en la cabeza o en la mente, ¿será que mi paciente necesita vasopresor? ¿Será que mi paciente necesita más fluidos? ¿O será que es el momento de ponérselos? ¿O será que necesita subirle la dosis? ¿O qué hago que no le mejora la presión? Entonces, es nuestra pesadilla la resistencia vascular en la sala de emergencias. Para eso entonces empezamos a hacer unas revisiones de la literatura y hace ya casi 15 años nos encontramos este artículo de un grupo que midió la resistencia vascular y la comparó con Doppler de las arterias. Y acá vemos estas coeficientes de correlación, donde vimos lo que pasa cuando se calcula la resistencia vascular medida de manera invasiva con una medición de la resistencia vascular medida por un Doppler en la arteria braquial. Lo que vemos que es un índice de correlación malo, un R de 0,074, que realmente casi que ni siquiera es una correlación, sino es una línea plana. Y miramos acá dos arterias interesantes, dos valoraciones interesantes de la arteria radial. Esta valoración fue la arteria radial en la muñeca, que vimos un índice de correlación de 0,08, y esta que es muy buena, que fue una correlación de la resistencia vascular con el índice de resistencia de la arteria radial también, pero en la tabaquera anatómica. Y vemos una correlación que es interesante de 0,5. Entonces, desde ahí, digamos que no hubo mayor cosa en la literatura hasta hace un par de años, donde publican este otro artículo, donde en el grupo específico de pacientes sépticos lo que se intentaba era evaluar si había correlación entre la resistencia, y como ya sabíamos que pareciera ser una buena idea medir el índice de resistencia de la arteria radial en la tabaquera anatómica, pues se comparó
la relación entre la resistencia vascular medida de manera invasiva con el índice de resistencia medido de manera no invasiva de la arteria radial en la tabaquera anatómica. Y estos fueron los coeficientes de correlación, los cuales, pues, como ustedes están viendo ahí, son bastante buenos, tanto a 1 centímetro de profundidad como a 1.5 centímetros. Entonces, miren que en este estudio fue realmente, o sospechosamente, no sé cómo decirlo, 0.9 de R, que es casi que una correlación casi que perfecta entre las dos mediciones. Entonces, digamos que en la práctica uno no ve esa perfección, pero de pronto, pues, es una herramienta o fue una herramienta para nosotros para empezar a trabajar en ese índice de valoración de la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica. Pero ¿cómo se hace? Pues realmente la teoría es relativamente sencilla, digamos que requiere un poquito de práctica, requiere un poquito de entrenamiento, pero pues al final uno lo puede hacer en la mayoría de los pacientes. El ultrasonido tiene ese problema y es que no lo podemos hacer en todos los pacientes, entonces pues ojalá se pudiera, pero a veces nos hace falta un poquito más de esto, pero en general en la mayoría lo podemos hacer. Entonces básicamente pues usamos un transductor de alta frecuencia para ver tejidos superficiales y en este caso pues obviamente buscamos la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica y lo que vamos a obtener es esto, básicamente. Entonces lo que hacemos es, primero, pues mi recomendación es utilizar un Doppler color. Entonces le hacemos un Doppler color como una especie de búsqueda, de una pesca, digamos, de esa arteria radial mediante el Doppler color. Entonces empezamos a ver y el objetivo es encontrar esto cuando estamos buscando. Entonces, mire, la encontré. Entonces uno trata de manipularla para que tengamos esta presentación de la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica. Y una vez logramos esa medición, pues ahí le corremos nuestro Doppler, que debe ir lo más paralelo al vaso. ¿Sí? Es el ángulo, lo importante es el ángulo de nuestro Doppler. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestro paciente al que le vamos a hacer medición de la arteria radial, del índice de resistencia de la radial. Y este es el desenlace, entonces. Lo que tenemos es una medición de la arteria radial y esto es lo que vamos a encontrar. En este caso, por ejemplo, es un índice de resistencia 0.71. Las mediciones, como les vuelvo a decir, dependen del equipo que tengamos, entonces pues no voy a hacer énfasis en eso, pues porque hay que conocer primero la máquina que tenemos para ese tipo de mediciones por ultrasonido. Entonces, nosotros pensamos que esto puede ser útil y lo que hicimos fue un trabajo para documentar que realmente sí es útil la medición de la respuesta a volumen y de la resistencia vascular. Entonces, hicimos este estudio hace poco, lo publicamos, pero en un grupo específico de pacientes que pues son una línea de investigación particularmente especial para nosotros, que son los pacientes sépticos. Y este trabajo entonces pretendía evaluar un protocolo que básicamente era un protocolo de administración de fluidos guiado por elevación pasiva de miembros inferiores, guiado por Doppler de flujo carotidio y utilización de vasopresores guiado por índice de resistencia vascular de la arteria radial a nivel de la tabaquera anatómica. Entonces fue un estudio donde usamos el protocolo nuestro comparado con pacientes históricos donde no se utilizó eso. Y por suerte, a pesar de que fue un estudio, no un ensayo clínico, que no fue un ensayo clínico, quiero decir, que tuvimos unas poblaciones que fueron estadísticamente comparables. Entonces los resultados pues fueron interesantes por eso. Lo primero que pudimos concluir es que si uno sigue juiciosamente la administración de fluidos mediante, en nuestro caso, elevación pasiva, mediante guía de Doppler de flujo de carótida, pues tenemos que las diferencias en los balances hídricos son muy buenas, porque este ejemplo, a las 4 horas teníamos una diferencia significativa con los balances en los pacientes de nuestro protocolo, 900 centímetros cúbicos comparados con 1325 centímetros cúbicos, o incluso una diferencia a las 6 horas, fueron 1100 centímetros cúbicos comparado con 1600, pero mire esa diferencia enorme a las 24 horas, que fue de 8600 en el grupo de nuestro protocolo, comparado con 15 litros y medio en el grupo que no se utilizó el protocolo. Y eso que nosotros usamos el protocolo solamente durante las primeras 6 horas de la estancia del paciente en la sala de emergencias. Entonces, lo primero que pudimos mostrar es que uno puede guiar la reanimación de mi paciente o la administración de fluidos de manera objetiva con elevación pasiva de miembros inferiores, guiada por alguna técnica que sepamos, que por ejemplo será el Doppler de carótida. Ahora, si solo se hace el ultrasonido y solo se hace el cabo inferior, también se puede y creo que es mejor que solamente al ojo.
Y esta otra cosa fue nuestros logros de presión arterial guiada por índice de resistencia vascular. Y lo que encontramos fue una diferencia buenísima porque vimos que a las 2 horas el 33% de nuestros pacientes llegaron a la meta de una presión arterial media de 65 y a las 4 horas el 97% comparado con solo la mitad de los controles históricos. Y a las 6 horas logramos casi que todos los pacientes tuvieran ya la presión arterial media objetivo, que era 65 milímetros de mercurio, comparado con solo el 80% de los controles históricos. Entonces eso nos hizo concluir que tal vez cuando uno guía la reanimación de un paciente crítico con ultrasonido podría tener resultados más rápidos y probablemente con menores efectos secundarios. Y eso es lo que trabajamos actualmente. No existe nada que nos diga por qué no poner las dos cosas al mismo tiempo, los fluidos y los vasopresores, o por qué no poner de entrada el vasopresor. Históricamente uno le han dicho póngale primero fluidos y luego el vasopresor, pero eso no quiere decir que que eso sea verdad, porque realmente no existe una cosa contundente que le diga a uno que solo hay que ponerle fluidos. Entonces, este tipo de estudios le hacen a uno pensar que hay algunos paradigmas que se pueden cambiar y en nuestro caso está claro que una reanimación guiada con objetivos claros puede mejorar a nuestros pacientes. Entonces, en cuanto al futuro de la monitoría del paciente crítico en la sala de emergencias, pues cada vez tendremos que irnos a técnicas menos invasivas, más confiables y repetibles, que sean técnicas que no dividan la macrocirculación de la microcirculación, que sea simplemente un conjunto, que sea un todo, que siempre pensemos en la microcirculación a través de herramientas macro, que sean estrategias realizadas en tiempo real, que sean costo efectivos y pues sobre todo para el entorno de urgencias. Estas técnicas deben incluir elementos metabólicos que también deben ser no invasivos. Y pues cada día nos inclinamos más hacia técnicas de monitoría que llamaremos mixtas, es decir, que vean no solamente criterios hemodinámicos de flujos, de volúmenes, de gasto cardíaco, sino también alteraciones metabólicas más allá del famoso lactato. Entonces, como conclusión, pues claramente hay que buscar la causa de la alteración del flujo microvascular, no tanto el tipo de choque. Entonces, la recomendación es que cambien un poquito esa forma de pensar. No solo hay que buscar qué tipo de shock tendrá mi paciente, sino por qué mi paciente está mal perfundido. Que uno debería hacer ecográficamente una evaluación sistemática, entonces no olvidemos mirar el corazón, mirar el pulmón, mirar el abdomen, luego mirar si es respondedor a volumen y finalmente hacer una aproximación a la resistencia vascular por ultrasonido. Además, concluir que no solo el ultrasonido nos ayuda para el diagnóstico, sino sirve para la evaluación. Entonces, si yo dije que mi paciente necesitaba fluidos por un PLR que fue positivo, pues le puse los fluidos y tengo que hacer un PLR nuevamente para mirar si ya funcionó o no funcionó. En la ecografía, pues la experiencia es clave. Pues entre más experiencia tengamos, entre más entrenamiento tengamos, pues va a ser mejor para nuestros pacientes. Y lo que sí está claro es que lo que hacemos actualmente de monitoría pues no es suficiente y pues la invitación es que nos hace falta mucho por hacer.